Deberías estar agradecida por lo que tienes, Ariel. Lo justo es justo. Esas palabras me golpearon como un golpe físico mientras estaba de pie en la sala de estar de mi madre, agarrando un llavero barato con forma de corazón genérico. La etiqueta del precio todavía estaba pegada al fino anillo de metal, y podía verla claramente bajo el brillo de las luces del árbol de Navidad, $2.99. Mientras tanto, mi hermana menor, Vivian, estaba afuera en la entrada de la casa, chillando de alegría mientras pasaba sus dedos perfectamente cuidados sobre el capó de un Range Rover nuevo, que venía con un lazo plateado enorme que probablemente costó más que mi patético regalo. Mi nombre es Ariel y tengo 28 años. Trabajo como contadora senior en una empresa de fabricación en Denver, Colorado, donde he pasado los últimos 6 años construyendo mi carrera desde cero. Pago mis propias facturas, soy dueña de mi propio apartamento y nunca les he pedido a mis padres un solo dólar desde que me gradué de la universidad. Pensé que esa independencia eventualmente me ganaría el respeto en esta familia. Pensé que demostrar mi valía importaría. Estaba devastadora y dolorosamente equivocada. La mañana de Navidad en casa de mi madre Patricia siempre había sido un asunto complicado. Pero este año se sentía diferente. Había una agudeza en el aire que no podía explicar del todo, una tensión que se había estado acumulando desde que entré por la puerta principal la noche anterior. Mi padre, Gregory, estaba sentado en su sillón reclinable de cuero, bebiendo un vaso de bourbon y evitando el contacto visual con todos en la habitación. Mi madre revoloteaba por la sala de estar como un pájaro nervioso, arreglando los regalos debajo del árbol con una intensidad que sugería que estaba ocultando algo grande. Vivian llegó última como de costumbre, haciendo su gran entrada con ropa de diseñador y el cabello recién teñido con mechas. A sus 25 años, nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses, nunca había pagado el alquiler y nunca se había preocupado por de dónde vendría su próxima comida. Nuestros padres cubrían todo para ella. Desde su apartamento en la zona de moda de la ciudad hasta sus juergas de compras mensuales y sus costosos tratamientos de spa, la justificación siempre era la misma excusa agotada: Vivian se estaba encontrando a sí misma. Vivian era sensible. Vivian necesitaba más apoyo que otras personas. Observé cómo se distribuían los regalos esa mañana, mi estómago se apretaba con cada minuto que pasaba. La pila de Vivian se hizo montañosa mientras que la mía permanecía patéticamente pequeña. Bolsos de diseñador, joyas caras, los últimos aparatos electrónicos, tarjetas de regalo por valor de cientos de dólares cada una. Y luego llegó el momento que cambiaría todo sobre cómo veía mi lugar en esta familia. Mi madre se puso de pie con un gesto dramático, sus ojos brillantes con una emoción apenas contenida. Vivian, cariño, hay un regalo más para ti, pero tendrás que salir afuera para verlo. Toda la familia salió al frío aire de diciembre, y allí estaba en la entrada de la casa como un monumento al favoritismo, un reluciente Range Rover negro con todos los adornos de lujo, el enorme lazo plateado capturando la débil luz del sol de invierno. Vivian gritó tan fuerte que los vecinos de 3 casas más abajo probablemente la oyeron. Se arrojó sobre nuestra madre, sollozando de alegría, mientras nuestro padre sonreía benignamente desde un lado como si esto fuera perfectamente normal. Me quedé congelada en el porche, el llavero barato todavía en mi mano. El contraste era tan absurdo, tan descaradamente cruel que casi me eché a reír a carcajadas. Casi. En cambio, sentí que algo dentro de mí se rompía. Una fisura que se había estado formando durante años, finalmente se abrió de par en par. Cuando volvimos adentro, traté desesperadamente de recomponerme. Me dije a mí misma que las cosas materiales no importaban, que estaba por encima de esta mezquindad, que mi valor no estaba determinado por lo que recibía debajo de un árbol de Navidad. Pero entonces mi madre se volvió hacia mí con esa sonrisa familiar y condescendiente, y las palabras que salieron de su boca destrozaron cualquier ilusión que me quedaba sobre mi lugar en esta familia. Deberías estar agradecida por lo que tienes, Ariel. Lo justo es justo. Tu hermana ha tenido un año difícil y se merece algo especial para levantarle el ánimo. Lo justo es justo. La frase rebotaba en mi cráneo como una máquina de pinball descontrolada. ¿Cómo era justo algo de esto? El año difícil de Vivian había consistido en romper con un novio que se negaba a financiar su estilo de vida y considerar brevemente conseguir un trabajo a tiempo parcial antes de decidir que estaba por debajo de ella. Mi año había incluido un susto de cáncer que requirió 2 biopsias, una semana laboral de 70 horas durante la temporada de impuestos y la muerte de mi amado gato,
que había sido mi compañero durante 12 años. Pero nada de eso importaba en el mundo cuidadosamente construido de Patricia. En su realidad, Vivien era la princesa que merecía un apoyo infinito, y yo era la hija ingrata que debería estar agradecida por cualquier migaja que cayera de la mesa. Miré el llavero en mi mano, ese patético corazoncito que costaba menos que una taza de café. Y en ese momento, de pie en la sala de estar de mi madre, rodeada por la evidencia de su favoritismo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Estaba harta. Estaba harta de sonreír a través de la humillación. Harta de fingir que algo de esto era aceptable. Harta de ser la hija que seguía volviendo por más abuso disfrazado de tradición familiar. El ardor familiar en mi estómago se solidificó en algo más duro, algo más frío, algo que se sentía notablemente como resolución. Lo que pasa con ser el hijo no favorito es que te conviertes en un experto en catalogar injusticias. No porque quieras ser amargado o llevar la cuenta, sino porque el patrón se vuelve tan abrumador que tu cerebro comienza a hacer un seguimiento automático, construyendo un expediente de pruebas que nadie pedirá ver jamás. Recuerdo la Navidad cuando tenía 12 años. Vivien, que solo tenía 9 en ese momento, recibió una bicicleta nueva con serpentinas en el manillar, patines, un televisor para su dormitorio y una renovación completa de su vestuario con toda la ropa de moda que llevaban las otras niñas en la escuela. Yo recibí un solo libro de la sección de ofertas en la librería local, con la portada rota y el lomo ya agrietado de haber sido manipulado por innumerables otros clientes. Cuando le pregunté a mi madre por qué los regalos eran tan dramáticamente diferentes, me dijo que Vivien necesitaba más aliento porque tenía dificultades en la escuela. No importaba que yo fuera la que traía a casa puras a mientras Vivien apenas pasaba con C y D. Luego estuvo mi 16º cumpleaños, que cayó en la misma semana que el recital de baile de Vivien. Mis padres decidieron que mi cena de cumpleaños podía esperar porque Vivien necesitaba su total atención y apoyo inquebrantable. Mi cena de cumpleaños nunca ocurrió. Vivien tuvo una fiesta en un restaurante caro después de su recital, con globos y un pastel decorado profesionalmente. Yo recibí una tarjeta con $20, entregada casi como una ocurrencia tardía 3 semanas después cuando mi madre la encontró enterrada bajo unos papeles en el mostrador de la cocina. La universidad fue otro capítulo en esta saga interminable de desigualdad. Tuve 2 trabajos para pagar mi matrícula porque mis padres me dijeron que simplemente no podían permitirse ayudar con mi educación. Mientras tanto, los 4 años de carrera de Vivien fueron financiados en su totalidad sin preguntas ni quejas. Cuando me gradué con honores y una oferta de trabajo de una firma prestigiosa, la respuesta de mi madre fue una felicitación tibia, seguida de un monólogo de 20 minutos sobre lo preocupada que estaba de que Vivien nunca encontrara su camino en la vida. El favoritismo no era sutil. No era algo que había imaginado o exagerado en mi mente durante momentos de autocompasión. Era flagrante, consistente y completamente sin disculpas. Mi madre simplemente había decidido desde el principio que Vivien era la hija que importaba, y nada de lo que yo hiciera cambiaría jamás ese cálculo fundamental. Pensé en todo esto mientras estaba sentada en la habitación de invitados de mi madre esa noche de Navidad, los sonidos de la celebración continua de Vivien subiendo desde abajo. Le estaba mostrando su coche nuevo a nuestro primo Tyler, que había pasado para el postre y se quedó para admirar el vehículo de lujo. Podía oír su risa aguda, los murmullos de aprobación de mi madre, el tintineo de las copas de champán levantadas en brindis tras brindis por la buena fortuna de Vivien. Nadie había venido a ver cómo estaba desde que me excusé después de la cena. Nadie había notado que apenas toqué mi comida, que mis respuestas se habían vuelto monosilábicas, que me estaba desmoronando silenciosamente. En esta familia, yo era invisible a menos que me necesitaran para proporcionar una audiencia para el último triunfo de Vivien o un chivo expiatorio para su último fracaso. Saqué mi teléfono y revisé las fotos del día, las que mi madre ya había publicado en las redes sociales con leyendas efusivas sobre la familia y la gratitud y el contar sus bendiciones. En cada una de las fotos, Vivien estaba al frente y en el centro, sonriendo a la cámara. Yo aparecía en una sola fotografía, parcialmente oculta por el hombro de mi padre, mi expresión cuidadosamente en blanco, porque había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que mis verdaderos sentimientos se vieran. Los comentarios ya estaban llegando de amigos y familiares lejanos. Todos felicitaban a Vivien por su hermoso coche nuevo, le decían a mi madre qué regalo tan maravilloso y generoso, expresando envidia y admiración por nuestra familia aparentemente perfecta. Ni una sola persona preguntó qué había recibido yo. Ni una sola persona se preguntó por qué los regalos eran tan dramáticamente diferentes.
La narrativa ya había sido escrita y aceptada, Vivien era la estrella de esta familia, y yo era simplemente un personaje secundario en su historia. Pensé en el llavero que estaba sobre la cómoda al otro lado de la habitación. Ni siquiera me había molestado en sacarlo de su barato envoltorio de plástico. ¿Cuál era el punto? No era un regalo dado con amor o consideración o cualquier tipo de atención a quien era yo como persona. Era una obligación cumplida, una casilla marcada, una forma de que mi madre afirmara que había tratado a sus hijas por igual, mientras que la evidencia gritaba lo contrario a cualquiera que prestara atención. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga, Josephine. Ella sabía sobre la dinámica de mi familia porque había sido testigo de suficientes desastres festivos a lo largo de los años como para entender exactamente por lo que pasaba cada vez que iba a casa. ¿Qué tan malo es este año?, preguntó. Le escribí un breve resumen de los eventos del día, y su respuesta fue inmediata y feroz. Sal de ahí esta noche si puedes. No les debes tu presencia ni tu sufrimiento. Tenía razón. Sabía que tenía toda la razón. Pero irse significaba admitir la derrota, aceptar que esta familia nunca me vería como algo más que una ocurrencia tardía. Y una pequeña y obstinada parte de mí todavía quería creer que las cosas podían cambiar, que algún día mi madre se despertaría y se daría cuenta del daño que había hecho. Esa obstinada esperanza me había hecho volver año tras año, sometiéndome a humillación tras humillación en la creencia desesperada de que el amor se podía ganar si me esforzaba lo suficiente, sonreía lo suficiente, pedía lo suficientemente poco. La casa se quedó en silencio alrededor de la medianoche. Vivien finalmente había dejado de hablar efusivamente de su Range Rover y se había retirado a su antiguo dormitorio, que mi madre había conservado como un santuario, completo con trofeos y fotografías de la infancia, y el mismo cubrecama rosa que había elegido cuando tenía 13 años. Mis padres se fueron a la cama poco después, mi madre gritando un buenas noches a medias que no me molesté en responder. Yacía en la oscuridad de la habitación de invitados, mirando al techo, repasando mis opciones con la mente analítica que me había servido tan bien en mi carrera pero que me había fallado por completo cuando se trataba de mi familia. Una parte de mí quería confrontar a mi madre directamente, exponer cada instancia de favoritismo con detalles insoportables y exigir una explicación que tuviera sentido. Pero ya había intentado ese enfoque antes, años atrás, y el resultado había sido una clase magistral de desviación y manipulación. Ella había llorado, me había acusado de ser celosa, había torcido cada pieza de evidencia hasta que de alguna manera yo me convertí en la villana por notar lo obvio. No, la confrontación directa no funcionaría con Patricia. Mi madre era demasiado hábil en la manipulación, demasiado experta en hacerse la víctima en cualquier conflicto. Si quería dejar un punto claro que realmente calara, tendría que hacerlo de manera diferente. Tendría que hablar un idioma que ella no pudiera torcer o reinterpretar. La idea me vino lentamente, formándose en las horas silenciosas entre la medianoche y el amanecer. Era mezquino, quizás. Algunos podrían incluso llamarlo infantil o pasivo-agresivo. Pero después de 28 años de tragarme mi orgullo y fingir que todo estaba bien, me había ganado el derecho a un poco de mezquindad. Me había ganado el derecho a hacer una declaración sin tener que justificarla en una conversación que inevitablemente se volvería en mi contra. Exactamente a las 3 de la mañana, bajé sigilosamente con mi bolso empacado al hombro. El árbol de Navidad todavía brillaba en la esquina de la sala de estar, sus luces proyectando sombras suaves sobre el papel de regalo restante y las cajas de regalo vacías. La pila de regalos de Vivien había sido cuidadosamente apilada cerca de la chimenea, un monumento a la devoción materna que probablemente sería fotografiado y publicado en las redes sociales mañana. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el llavero, ese pequeño corazón barato con la etiqueta del precio todavía puesta. Caminando lenta y deliberadamente hacia el centro de la habitación, lo coloqué con cuidado en el suelo directamente debajo del árbol de Navidad, posicionándolo para que fuera lo primero que cualquiera viera al bajar por la mañana. Un memorial de $2.99 a todo lo que esta familia me había mostrado sobre mi valor. Luego salí por la puerta principal sin mirar atrás. El aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada, frío y clarificador. Había estacionado mi coche calle abajo la noche anterior, un hábito nacido de años de necesitar rutas de escape rápidas de reuniones familiares que se volvían insoportables. El motor arrancó suavemente, y en minutos, estaba en la autopista, dejando la casa de mi madre y todo lo que representaba en el espejo retrovisor. No lloré.
Había esperado lágrimas, me había preparado para el torrente de emoción que siempre parecía seguir a las confrontaciones con mi familia. Pero mis ojos permanecieron secos, mis manos firmes en el volante. Lo que sentí en cambio fue una profunda sensación de alivio, como finalmente dejar un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que siquiera estaba allí. El hotel del centro que había elegido era uno de esos lugares boutique que atendían a viajeros de negocios y buscadores de escapadas de fin de semana. Había reservado la suite por impulso 3 días antes, cuando las primeras señales del desastre navideño habían comenzado a surgir durante las llamadas telefónicas con mi madre. Llámalo intuición, llámalo autopreservación, pero una parte de mí había sabido que este año sería el punto de quiebre. El vestíbulo estaba silencioso cuando llegué, solo un recepcionista nocturno somnoliento que procesó mi registro temprano sin comentarios ni curiosidad. El ascensor me llevó hasta el 8º piso. Y cuando abrí la puerta de mi suite, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Esto era mío. Este espacio, esta decisión, este momento de elegirme a mí misma por encima de una familia que nunca me había elegido a mí. La suite era hermosa, todo líneas limpias y luces suaves, y una cama que parecía una nube. Una botella de champán de bienvenida estaba enfriándose en una cubitera, y el baño tenía una bañera lo suficientemente profunda como para perderse en ella. Había pagado esto yo misma con dinero que había ganado a través de años de trabajo duro y sacrificio. Nadie podía quitármelo ni disminuir su valor con comentarios sarcásticos sobre la gratitud. Me puse la lujosa bata del hotel, me serví una copa de champán y me instalé en el cómodo sillón junto a la ventana. La ciudad de Denver se extendía debajo de mí, sus luces parpadeando en la oscuridad previa al amanecer. En algún lugar ahí fuera, la gente se estaba despertando en hogares felices, rodeada de familias que los amaban por igual y por completo. Había pasado toda mi vida creyendo que si me esforzaba más, trabajaba más, me quejaba menos, podría tener eso también. Pero algunas verdades no se pueden desear. Algunas familias simplemente están rotas de maneras que ningún esfuerzo puede arreglar. Y en cierto punto, lo más saludable que puedes hacer es dejar de intentar reparar lo que nunca estuvo entero para empezar. Tomé mi teléfono y abrí la cámara. La copa de champán capturaba la luz maravillosamente, y la bata se veía cara y lujosa contra el telón de fondo de la elegante suite. Tomé una foto, luego otra, encontrando el ángulo que mejor capturaba la vista de la ciudad detrás de mí. En cualquier otro día, nunca publicaría algo tan descaradamente indulgente en las redes sociales. Pero hoy no era un día cualquiera, y yo no era la misma persona que había sido 12 horas antes. Subí la foto sin leyenda, solo la imagen en sí misma hablando volúmenes sobre dónde estaba y cómo estaba pasando mi Navidad. Que lo interpretaran como quisieran. Que se preguntaran por qué estaba en un hotel de lujo en lugar de dormir en la habitación de invitados de mi madre. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando agresivamente contra la mesita de noche. Incluso con el timbre silenciado, el dispositivo parecía pulsar con furia, iluminándose cada pocos segundos con una nueva notificación. Entrecerré los ojos hacia el reloj en la pared, 8:47 de la mañana. Había dormido menos de 4 horas, pero me sentía más descansada que en meses, quizás años. La habitación del hotel se veía aún más hermosa a la luz del día, la luz del sol de invierno entrando a raudales por las ventanas del suelo al techo e iluminando la decoración de buen gusto. Me estiré lujosamente bajo las sábanas caras, tomándome mi tiempo antes de alcanzar el teléfono. Cualquiera que fuera la tormenta que se estaba gestando en casa de mi madre, podía esperar hasta que hubiera disfrutado adecuadamente de mi mañana. El servicio de habitaciones llegó 30 minutos después, un espléndido desayuno que incluía fruta fresca, pasteles hojaldrados, huevos preparados exactamente como me gustaban, tocino crujiente y una jarra de jugo de naranja recién exprimido para las mimosas. Le di una generosa propina al camarero y me dispuse a comer con una sensación de decadencia que se sentía casi rebelde. La comida estaba deliciosa, cada bocado una pequeña rebelión contra los años de conformarme con menos de lo que merecía. Solo después de haber terminado mi desayuno, servido mi segunda mimosa y acomodado confortablemente en el sillón junto a la ventana, finalmente volteé mi teléfono para evaluar los daños. 23 llamadas perdidas de mi madre, 15 de mi padre, 8 de Vivien, y una avalancha de mensajes de texto que pintaban un vívido cuadro de cómo exactamente mi ausencia había sido recibida en la casa familiar. El primer mensaje de mi madre, enviado a las 7:12 de la mañana, era relativamente comedido. Ariel, ¿dónde estás? Tu coche no está afuera y tu cama no ha sido usada.
El segundo, enviado 4 minutos después, escaló rápidamente. ¿Por qué hay un llavero en medio del suelo de la sala? ¿Qué significa esto? Llámame inmediatamente. Para el tercer mensaje, toda pretensión de calma se había evaporado por completo. Llámame inmediatamente. Has arruinado la Navidad para todos. Tu hermana está llorando porque te fuiste sin despedirte. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Revisé los mensajes cada vez más frenéticos, cada uno más desesperado y acusatorio que el anterior. Mi madre exigía explicaciones, amenazaba con consecuencias no especificadas, me acusaba de ser egoísta y dramática, e ingrata por todo lo que había hecho por mí. Los mensajes de mi padre eran más medidos pero llevaban el mismo trasfondo de decepción que había escuchado en su voz toda mi vida. Y las contribuciones de Vivian eran predeciblemente egocéntricas, centradas por completo en cómo mi ausencia estaba afectando su festividad especial. Ni un solo mensaje reconocía por qué podría haberme ido. Ni una sola persona en mi familia parecía capaz de conectar mi partida con la grotesca exhibición de favoritismo a la que me habían sometido menos de 12 horas antes. En sus mentes, yo simplemente estaba siendo difícil, portándome mal, buscando atención de maneras inapropiadas. Escribí una respuesta a mi madre, eligiendo mis palabras con precisión quirúrgica. Equiparé el valor del regalo que recibí y me retiré de una celebración donde claramente no era deseada. Espero que todos disfruten el resto de sus vacaciones. La respuesta llegó casi al instante, como si mi madre hubiera estado sentada con el teléfono en la mano, esperando cualquier señal de vida de mi parte. ¿Qué se supone que significa eso? Estás siendo absolutamente ridícula y dramática. Vuelve aquí ahora mismo y discúlpate con tu hermana por arruinarle la Navidad. Disculparme con mi hermana. ¿Por qué exactamente? Por no aplaudir con suficiente entusiasmo cuando recibió un vehículo de lujo mientras yo agarraba un pedazo de basura que costaba menos que una comida rápida. ¿Por no adorar adecuadamente en el altar de la especialidad de Vivian? La audacia era casi impresionante en su completa falta de autoconciencia. Dejé el teléfono y tomé un largo y satisfactorio sorbo de mi mimosa. La ira de mi madre ya no tenía el poder de desestabilizarme como antes. Había pasado décadas tratando de ganar su aprobación, retorciéndome en nudos para cumplir con estándares que parecían cambiar cada vez que me acercaba. Pero no puedes ganar un juego donde las reglas están diseñadas para asegurar tu fracaso. Solo puedes decidir cuándo dejar de jugar. Mi teléfono sonó de nuevo, el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz sin un momento de duda. Luego fui a mi configuración y activé el modo no molestar, permitiendo que solo las llamadas de Josephine entraran. Si mi familia quería contactarme, podían dejar mensajes que revisaría a mi antojo. Ya no estaba a su entera disposición. La mañana transcurrió pacíficamente después de eso. Tomé un largo baño en la hermosa bañera usando todos los productos de baño caros que el hotel proporcionaba. Pedí más café al servicio de habitaciones y pasé una hora leyendo un libro que había querido terminar durante meses. Me pinté las uñas de un color burdeos profundo y observé las nubes pasar por mi ventana como si no tuviera ningún otro lugar en el mundo donde estar. Alrededor del mediodía, Josephine llamó. Respondí de inmediato, agradecida por una voz amigable en medio del caos familiar. Vi tu foto esta mañana, dijo, la risa evidente en su tono. Suite de hotel de lujo, champán, sin leyenda alguna. Esa es una jugada de poder absoluta, y estoy aquí para apoyarla. ¿Qué pasó? Le conté todo, desde el llavero barato hasta el Range Rover con su ridículo lazo plateado, hasta la declaración de mi madre de que lo justo era justo. Josephine escuchó sin interrupción, sus ocasionales inhalaciones agudas eran la única indicación de su reacción a la absurdidad de todo. Un llavero de $3, repitió cuando terminé, mientras tu hermana recibió un coche que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en 3 años. Y tu madre piensa que tú eres la que está siendo dramática. $2.99 para ser exactos. La etiqueta del precio todavía estaba puesta. No puedo creer a esta mujer. La voz de Josephine estaba tensa de ira en mi nombre. En realidad, olvídalo. Absolutamente puedo creerlo porque he visto este patrón durante años. Pero el Range Rover realmente lleva el favoritismo a un nivel completamente nuevo. La peor parte es que ella genuinamente no parece entender por qué estoy molesta. En su mente, Vivian se merecía ese coche,
y yo debería estar agradecida por lo que sea que recibiera. La tarde trajo un cambio en las tácticas de mi familia. Cuando la furia y las demandas no lograron el resultado deseado de mi regreso inmediato, pasaron a la manipulación. El mensaje de mi padre llegó alrededor de las 2, cuidadosamente elaborado para apelar a mi sentido de culpa y obligación familiar. Tu madre está muy disgustada, cariño. Sé que las cosas se pusieron tensas anoche, pero ¿no podemos hablar de esto como adultos? La familia es importante, y deberíamos estar juntos durante las fiestas. La familia es importante. La frase había sido utilizada como arma en mi contra tantas veces a lo largo de los años que había perdido todo significado. La familia era importante cuando significaba que debía asistir a cada reunión festiva y sonreír a través de cualquier indignidad que me fuera impuesta. La familia era considerablemente menos importante cuando se trataba de tratarme con respeto básico o reconocer mis logros o darme regalos que mostraran alguna consideración. No respondí al mensaje de mi padre. En su lugar, abrí mi portátil y reservé otra noche en el hotel. La segunda ola de manipulación vino de una fuente inesperada, mi tía Louise, la hermana menor de mi madre. Llamó 3 veces antes de dejar un mensaje de voz que escuché con creciente incredulidad. Ariel, cariño, soy la tía Louise. Acabo de hablar con tu madre y está absolutamente devastada por lo que ha pasado. No entiende por qué te fuiste ni qué hizo mal. Sé que tu mamá puede ser difícil a veces, pero te quiere mucho y solo quiere lo mejor para sus 2 hijas. ¿No podrías por favor llamarla y arreglar esto? Se supone que la Navidad es sobre la familia y el perdón, no sobre rencores y habitaciones de hotel. ¿Qué hizo mal? Como si la respuesta no fuera cegadoramente obvia para cualquiera con ojos funcionales y un sentido básico de la justicia. Mi madre había pasado décadas perfeccionando el arte de hacérsela inocente, de reformular cada conflicto para que ella emergiera como la parte herida que merecía simpatía y apoyo. Era manipulación emocional disfrazada de preocupación maternal, y estaba absolutamente harta de caer en ella. Le envié a la tía Louise una breve respuesta. Agradezco tu preocupación, pero este es un asunto entre mis padres y yo. No lo discutiré más con miembros de la familia extendida. Luego bloqueé su número, al menos temporalmente. Los monos voladores habían sido despachados para hacerme volver al redil, y no tenía interés en explicarme o defenderme ante personas que ya habían tomado partido sin conocer la historia completa. Al anochecer, los mensajes de mi familia inmediata habían adquirido un tono desesperado, casi suplicante. Mi madre ya no exigía que volviera. Suplicaba de una manera que podría haberme conmovido si no la conociera tan bien. Ariel, por favor. No entiendo qué está pasando ni por qué nos estás haciendo esto. Sea lo que sea que hice, lo siento. Solo vuelve a casa y podemos hablar de ello como una familia. Tu padre y yo estamos muy preocupados por ti. La disculpa era notable por su completa falta de especificidad. Sentía lo que fuera que hubiera hecho, lo que significaba que o bien genuinamente no entendía el problema o estaba fingiendo no hacerlo con la esperanza de que yo llenara los vacíos y de alguna manera la absolviera en el proceso. De cualquier manera, no era el reconocimiento que necesitaba, y estaba harta de aceptar migajas cuando merecía la comida completa. Consideré responder, consideré exponer en un lenguaje claro exactamente lo que había sucedido y por qué era inaceptable. Pero ya había intentado ese enfoque antes, innumerables veces a lo largo de los años. Mi madre tenía un suministro inagotable de excusas y desviaciones para cada acusación. Vivien necesitaba más apoyo porque era más joven, más sensible, estaba pasando por un momento difícil. Los regalos eran diferentes porque Vivien tenía diferentes necesidades y respondía a diferentes tipos de aliento. Las disparidades financieras eran aceptables porque Vivien se las devolvería algún día de alguna manera indefinida que nunca parecía materializarse. Nada de lo que yo dijera rompería jamás esas defensas. La visión del mundo de mi madre estaba construida sobre la base de la especialidad de Vivien, y admitir que me había tratado injustamente requeriría desmantelar todo lo que creía sobre sí misma como madre. Ese era un trabajo que tendría que hacer ella misma, si alguna vez decidía hacerlo. Así que, no dije nada. Dejé que mi silencio hablara por sí mismo. Esa noche, bajé al restaurante del hotel y pedí una verdadera cena de celebración, dándome el gusto de un filete perfectamente cocido y una copa de excelente vino. El restaurante estaba medio vacío, la mayoría de los huéspedes habían viajado a otros lugares para el fin de semana festivo,
y disfruté del ambiente tranquilo y el servicio atento. La camarera, una mujer amable llamada Margaret, me preguntó si estaba celebrando algo especial. La independencia, le dije con una sonrisa. Estoy celebrando mi independencia. Ella me devolvió la sonrisa como si entendiera perfectamente lo que quería decir y me trajo un postre de cortesía al final de la comida, un pastel de chocolate decadente que saboreé lentamente. De vuelta en mi suite, abrí las redes sociales y publiqué otra foto, esta vez de la hermosa cena con las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana detrás de mí. De nuevo, sin leyenda. Que se preguntaran por mi paradero. Que me imaginaran viviendo mi mejor vida mientras ellos se sentaban en casa de mi madre consumiéndose en su propia disfunción y preguntándose dónde todo salió mal. Vivien también había estado publicando. Noté una serie de fotos con su Range Rover desde varios ángulos, cada una con hashtags hasta el infinito, bendecida, agradecida, la mejor Navidad, viviendo mejor vida. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones y envidia, sus seguidores completamente inconscientes del costo de esa bendición o de la hermana que había sido dejada de lado para que Vivien pudiera brillar. Cerré la aplicación y guardé mi teléfono. La comparación es el ladrón de la alegría, como dice el dicho, y no tenía interés en dejar que la felicidad fabricada de Vivien disminuyera mi propia paz ganada con tanto esfuerzo. Ella podía tener su coche y sus hashtags. Yo tenía algo más valioso, mi autoestima. El golpe en la puerta de mi habitación de hotel llegó exactamente a las 11 de la mañana del segundo día. Acababa de terminar de vestirme, planeando explorar el centro de Denver y quizás hacer algunas compras posnavideñas con el dinero que había ahorrado al no comprar regalos extravagantes para personas que no apreciaban nada de lo que yo hacía. Abrí la puerta, esperando quizás al servicio de limpieza, o una entrega de algún tipo. En cambio, encontré a mi madre de pie en el pasillo, su rostro una máscara de indignación justiciera y orgullo maternal herido. ¿Cómo me encontraste? Las palabras salieron planas, desprovistas de la sorpresa que probablemente debería haber sentido. Tus publicaciones en las redes sociales, dijo, empujándome para entrar en la suite sin esperar una invitación. El vestíbulo del hotel era visible en el fondo de una de tus fotos. No fue difícil averiguar qué propiedad era. Por supuesto. Había sido demasiado descuidada, demasiado enfocada en hacer una declaración como para considerar que mi madre podría tomar mis publicaciones como un desafío en lugar de un límite. Ella examinó la habitación con un desdén apenas disimulado, observando las sábanas arrugadas de mi pacífica noche de sueño, la botella de champán vacía, el carrito del servicio de habitaciones aún esperando ser recogido. ¿Así que aquí es donde te has estado escondiendo? ¿Gastando dinero en hoteles de lujo mientras tu familia se preocupaba hasta enfermar por ti? Yo no soy la que gastó $130.000 en un coche para una hija mientras le daba a la otra una baratija de gasolinera, respondí con calma, negándome a dejar que ella estableciera el tono de esta conversación. Mi pequeña escapada es una gota en el océano en comparación con lo que Vivien recibió ayer. La cara de mi madre se sonrojó de ira. Ese coche fue un regalo especial para una ocasión especial. Tu hermana ha pasado por mucho este año, y tu padre y yo queríamos hacer algo significativo para levantarle el ánimo. ¿Es eso realmente tan difícil de entender para ti? ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de ti? ¿Y mi llavero? ¿Fue también un regalo especial? ¿Hubo un razonamiento meditado detrás de darme algo que costaba menos que una taza de café mientras mi hermana recibía un vehículo de lujo? Ella agitó la mano con desdén, un gesto que había visto 1000 veces cuando quería ignorar mis preocupaciones. Siempre estás tan concentrada en las cosas materiales, Ariel. Es impropio. La Navidad no se trata de lo que recibes. Se trata de la familia, de estar juntos, de mostrar amor y aprecio mutuo. ¿En serio? Sentí que mi voz se elevaba y me obligué a mantener la calma, a no darle la satisfacción de verme perder el control. Porque me parece que la Navidad sí que se trata mucho de cosas materiales cuando se trata de Vivien, bolsos de diseñador, joyas caras, un coche de $130.000. Pero cuando se trata de mí, de repente la Navidad es sobre el espíritu de la festividad y estar agradecida por cualquier migaja que reciba. Estás tergiversando mis palabras. Eso no es lo que quise decir en absoluto, y lo sabes. Entonces, ¿qué quisiste decir, madre? Por favor, explícamelo en términos que pueda entender.
Explica cómo es justo que Vivian haya recibido cientos de miles de dólares en regalos a lo largo de los años mientras yo recibo artículos de tiendas de todo a $1 y sermones sobre la humildad y la gratitud. Realmente, genuinamente quiero entender tu lógica. Mi madre abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Por una vez en su vida, parecía genuinamente sin palabras. El silencio se extendió entre nosotras, pesado con décadas de resentimientos no expresados y conversaciones evitadas. Tu hermana necesita más apoyo, dijo finalmente, recurriendo a la excusa familiar como si fuera una manta de seguridad. Es sensible y tiene dificultades con cosas que a ti te resultan fáciles. Siempre has sido tan fuerte y capaz, Ariel. No necesitas las mismas cosas que ella necesita. Lo que necesito es ser tratada como si importara. Lo que necesito es que mi propia madre me vea, que realmente me vea, en lugar de tratarme como una ocurrencia tardía en mi propia familia. Lo que necesito es no sentirme invisible cada vez que entro por tu puerta principal. Las lágrimas brotaron en los ojos de mi madre, pero había visto esta actuación demasiadas veces a lo largo de los años como para conmoverme. El llanto era una táctica de manipulación, una forma de desviar el foco de su comportamiento a mi reacción a su comportamiento. Si presionaba más, ella afirmaría que estaba siendo cruel, que la estaba atacando injustamente, que ella era la verdadera víctima en este escenario. Vine aquí para llevarte a casa, dijo, su voz temblando con emoción practicada. Tu padre y yo te extrañamos. Vivian todavía está disgustada porque te fuiste sin despedirte. No podemos simplemente dejar esta desagradable situación atrás y disfrutar el resto de la festividad juntos como una familia. Dejarlo atrás. Como si los problemas subyacentes simplemente desaparecieran si dejábamos de hablar de ellos. Como si toda una vida de favoritismo pudiera borrarse con mi acuerdo de fingir que nunca había sucedido. No, dije en voz baja pero con firmeza. No creo que pueda hacer eso más, madre. ¿Qué significa eso? Significa que estoy harta. Estoy harta de venir a festividades donde me tratan como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Estoy harta de ver a Vivian conseguir todo lo que quiere mientras a mí se me dice que sea humilde y agradecida por las migajas. Estoy harta de hacerme pequeña para encajar en una familia que nunca me ha hecho un hueco. Mi madre me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. En su visión del mundo, este momento era incomprensible. Los hijos no rechazaban a sus padres, no establecían límites, no se negaban a participar en las tradiciones familiares, por muy disfuncionales que fueran esas tradiciones. No lo dices en serio, dijo, pero ahora había incertidumbre en su voz. Estás molesta y estás siendo dramática. Una vez que te calmes, verás que todo este asunto se ha exagerado por completo. Nunca he estado más tranquila en toda mi vida, le dije con honestidad. Y nunca he estado más segura de nada. Creo que deberías irte ahora. No se movió de inmediato. Se quedó en medio de mi suite de hotel, mirando a su alrededor como si viera todo por primera vez, quizás dándose cuenta finalmente de que había construido una vida para mí que no dependía de su aprobación ni de sus regalos ni de su reconocimiento de mi existencia. Si te alejas de esta familia, dijo lentamente, no esperes que te recibamos con los brazos abiertos cuando entres en razón. Dejé de esperar nada de esta familia hace mucho tiempo, madre. Ese es todo el punto. Mi madre se fue sin decir otra palabra, su silencio más revelador de lo que cualquier golpe de despedida podría haber sido. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé contra ella, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi resolución completamente inquebrantable. La confrontación que había estado evitando durante años finalmente había sucedido. Y ahora que había terminado, me sentía más ligera de lo que me había sentido en décadas. La semana entre Navidad y Nochevieja se convirtió en un periodo de profunda transformación. Extendí mi estancia en el hotel 2 veces más, usando el tiempo y el espacio para pensar con claridad sobre cómo quería que fuera mi vida sin el peso constante de las expectativas de mi familia presionándome. Josephine vino a visitarme al tercer día, trayendo vino y comida tailandesa para llevar, y el tipo de amistad sin complicaciones que siempre había anhelado de mis parientes de sangre. Nos sentamos en la cama del hotel comiendo pad thai y hablando durante horas, la conversación abarcando desde mi situación familiar inmediata hasta nuestras esperanzas y sueños más amplios para el futuro. ¿Sabes de lo que me di cuenta?, le dije, enrollando fideos alrededor de mi tenedor.
He gastado tanta energía a lo largo de los años tratando de ganar el amor de personas que decidieron hace mucho tiempo no dármelo. Imagina lo que podría lograr si redirigiera todo ese esfuerzo hacia personas y cosas que realmente importan. Josefina sintió pensativamente. Has estado vertiendo agua en un cubo sin fondo toda tu vida. Por supuesto que estás agotada. Por supuesto que nada parece ser suficiente para ellos. Era una metáfora tan acertada que la escribí en mi teléfono, queriendo recordarla en momentos de debilidad cuando los viejos patrones amenazaran con resurgir. Los intentos de mi familia por contactarme se habían reducido a un goteo para entonces. Mi madre envió un último mensaje el 28 de diciembre, informándome que estaba profundamente herida por mi comportamiento y esperaba que entrara en razón antes de que se hiciera un daño irreparable a nuestra relación. La falta de cualquier reconocimiento de su propio papel en el conflicto era notable, pero no sorprendente. No respondí. Lo que me sorprendió fue el mensaje que recibí de mi padre en Nochevieja. A diferencia de las comunicaciones de mi madre, que siempre estaban cargadas de acusación y manipulación, la suya era simple y casi tentativa. Sé que las cosas han sido difíciles entre tú y tu madre. Probablemente no las he manejado tan bien como debería haberlo hecho a lo largo de los años. Si alguna vez quieres hablar, solo nosotros dos, me gustaría. Leí el mensaje varias veces, tratando de analizar su significado. Mi padre siempre había sido una presencia pasiva en mi infancia, permitiendo que mi madre dictara la dinámica familiar mientras él se retiraba a su propio mundo de trabajo y pasatiempos. Nunca me había maltratado activamente, pero tampoco me había protegido del obvio favoritismo de mi madre. Su pecado fue de omisión en lugar de comisión, pero aún así fue una traición. Decidí esperar antes de responder. Si realmente quería entender lo que había sucedido y por qué, necesitaría demostrar ese compromiso a través de acciones en lugar de palabras. Un solo mensaje de texto conciliador no era suficiente para deshacer décadas de quedarse al margen mientras me trataban como menos que a mi hermana. La Nochevieja en sí fue una revelación. Josephine me había invitado a una fiesta en el apartamento de su novio, una reunión de gente interesante que no sabía nada de mi drama familiar y no tenía expectativas de mí más allá de la cortesía social básica. Llevé un vestido que me había comprado, bebí champán que había pagado yo misma y recibí el año nuevo, rodeada de personas que estaban genuinamente felices de tenerme allí. A medianoche, mientras los fuegos artificiales explotaban sobre el horizonte de Denver y todos a mi alrededor vitoreaban y se abrazaban, sentí que algo encajaba permanentemente dentro de mi pecho. Así se sentía pertenecer. Esto era lo que significaba ser valorada, no por lo que podías proporcionar o cuán pequeña podías hacerte, sino simplemente por quién eras. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Vivian, el primer mensaje directo que me había enviado desde la mañana de Navidad. Feliz Año Nuevo. Mamá dice que no vienes a la cena familiar mañana. ¿De verdad te la vas a perder? Escribí una sola palabra sin dudarlo. Sí. Luego apagué mi teléfono y volví a la fiesta, a los amigos que me habían elegido, a la vida que finalmente me estaba permitiendo construir en mis propios términos. Las consecuencias de mi ausencia se extendieron por mi familia extendida de maneras que no había anticipado. En las semanas siguientes, recibí mensajes de primos, tías y tíos, todos queriendo saber qué había pasado, todos ofreciendo sus propias interpretaciones de la situación basadas en lo que mi madre les había contado. Lo que surgió fue la imagen de una familia en completo desorden sin mí allí para servir como el chivo expiatorio designado. La disfunción que siempre había existido bajo la superficie comenzó a mostrarse más claramente a todos los que anteriormente habían estado ciegos a ella. Le ha estado diciendo a todo el mundo que tuviste una especie de crisis nerviosa, informó mi primo Tyler durante una llamada telefónica a mediados de enero. Dijo que has estado actuando de manera errática y que está muy preocupada por tu salud mental y bienestar. Me reía a carcajadas de esa absurda caracterización. ¿Una crisis nerviosa porque me fui de una reunión donde me estaban humillando públicamente? Sé que es absolutamente ridículo, pero algunas personas en la familia se están creyendo su versión de los hechos. Otras no tanto. Incluso la tía Louise mencionó que pensaba que todo el asunto del Range Rover fue bastante exagerado y obviamente injusto. El hecho de que incluso Louise, la hermana de mi madre y generalmente su defensora más acérrima, hubiera notado la disparidad era significativo. La narrativa cuidadosamente construida de mi madre comenzaba a agrietarse, y la luz se estaba filtrando de maneras incómodas para ella.
Pero la verdadera vindicación provino de una fuente inesperada unas 3 semanas después de Navidad, la propia Vivien. Recibí un mensaje de ella que era notablemente diferente de su tono habitual. Atrás quedaban las quejas egocéntricas sobre cómo mi ausencia estaba afectando sus vacaciones y su relación con nuestros padres. En su lugar había algo que casi se parecía a una genuina reflexión y autoconciencia. He estado pensando mucho desde Navidad, escribió. No me di cuenta del todo de lo diferentes que han sido nuestras experiencias hasta que te fuiste. Quiero decir, sabía que nuestros regalos siempre eran diferentes, pero nunca me detuve a considerar cómo debió sentirse eso para ti año tras año. Mamá siempre me dijo que no te importaban las cosas materiales, que preferías regalos prácticos porque eras muy independiente y capaz. Le creí sin cuestionarlo. Lo siento. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, tratando de decidir cómo responder. Vivien no estaba completamente libre de culpa en esta situación. Había aceptado cada regalo lujoso y cada trato favorable sin cuestionar si podría estar lastimando a su hermana. Pero también era, en cierto modo, tan víctima de la visión distorsionada del mundo de mi madre como yo. Había sido entrenada desde su nacimiento para creer que merecía más, que sus necesidades eran más apremiantes, que simplemente valía más que yo. Aprecio que digas eso, respondí finalmente. Pero necesito algo de tiempo antes de poder tener una conversación real contigo sobre todo esto. Su respuesta fue cortés, más cortés de lo que había esperado dada su historia de egocentrismo. Lo entiendo completamente. Estoy aquí cuando estés lista. No era una reconciliación. Todavía no. Pero era una grieta en el muro entre nosotras, una posibilidad de que algunas relaciones dentro de mi familia pudieran ser salvables, incluso si otras estaban permanentemente dañadas. Mi madre, mientras tanto, continuó su campaña para pintarme como la villana en este drama familiar. A través de varios canales, me enteré de las historias que contaba a cualquiera que quisiera escuchar. Según ella, yo siempre había sido ingrata y difícil. Siempre había estado celosa de Vivien. Siempre había sido exigente e imposible de complacer, sin importar cuánto intentara hacerme feliz. La ironía habría sido divertida si no fuera tan profundamente dolorosa. Yo, que había pasado toda mi vida pidiendo nada más que justicia básica y reconocimiento, estaba siendo presentada como la exigente. Yo, que había aceptado cada indignidad con una sonrisa durante casi 3 décadas, estaba siendo llamada ingrata. Pero lo hermoso de la verdad es que tiende a salir a la superficie eventualmente, sin importar cuánto alguien intente enterrarla. Las personas que me conocían bien entendieron de inmediato que la versión de los hechos de mi madre no coincidía con la realidad. Y las personas que no me conocían lo suficiente como para cuestionar su narrativa no eran personas cuyas opiniones me importaran. La primavera llegó con su promesa de renovación, y me encontré en un lugar completamente diferente, tanto literal como figurativamente. Había salido por completo de la órbita de mi madre, declinando cada invitación, ignorando cada intento de hacerme sentir culpable y centrándome en cambio en construir la vida que siempre había merecido pero nunca me había permitido buscar. Mi carrera floreció de maneras que nunca lo había hecho cuando estaba constantemente distraída por el drama familiar y el trabajo emocional de manejar las expectativas de mi madre. Recibí un ascenso en el trabajo en marzo, obtuve un aumento significativo y comencé a explorar oportunidades para puestos de liderazgo que antes había pensado que estaban fuera de mi alcance. Sin el peso emocional de tratar de ganar la aprobación de mi madre, tenía energía y creatividad de sobra. También comencé terapia, algo que debería haber hecho años antes. Mi terapeuta me ayudó a entender los patrones de mi infancia, la forma en que había sido condicionada a aceptar menos de lo que merecía, a hacerme más pequeña, a creer que mi valor estaba determinado por cuán útil podía ser para los demás. Desempacar esas creencias fue doloroso pero necesario, como limpiar una herida infectada para que finalmente pudiera comenzar a sanar. En cuanto a mi familia, las consecuencias de su comportamiento continuaron desarrollándose durante la primavera. Mi padre se puso en contacto de nuevo en abril, esta vez con más sustancia que ofrecer. Nos reunimos para tomar un café en un lugar neutral, solo nosotros dos, y me sorprendió al reconocer realmente lo que no había logrado ver durante tanto tiempo. Dejé que tu madre dirigiera el espectáculo durante todo nuestro matrimonio, admitió, mirando su taza como si contuviera las respuestas a preguntas que nunca se había molestado en hacer. Me dije a mí mismo que era más fácil así, que mantener la paz era más importante que asegurarse de que las cosas fueran realmente justas. Estaba equivocado y lo siento.
No fue una disculpa completa y no borró décadas de negligencia pasiva, pero fue un comienzo. Acordamos seguir hablando para ver si alguna versión de una relación padre-hija podría reconstruirse sobre bases más honestas. Mi madre, según me enteré por el boca a boca familiar, no lo estaba pasando tan bien. Sin mí para servir como la hija mayor responsable, aquella en la que se podía contar para manejar crisis y suavizar conflictos, se había visto obligada a ver a Vivien más claramente. Y Vivien, resultó, no era la niña de oro perfecta que mi madre siempre había creído que era. Había problemas con el dinero porque Vivien nunca había aprendido a presupuestar, problemas con las relaciones porque a Vivien nunca se le había exigido comprometerse, problemas con habilidades básicas para la vida que nadie se había molestado en enseñarle. El Range Rover estaba en el estacionamiento de su complejo de apartamentos, mayormente sin usar porque Vivien no podía pagar las cuotas del seguro sin ayuda adicional de nuestros padres. Patricia se encontró enfrentando las consecuencias inevitables de toda una vida de trato desigual. La hija en la que había invertido todo era incapaz de funcionar de forma independiente, mientras que la hija que había descuidado había construido una vida exitosa y plena sin ella. La ironía no pasó desapercibida para nadie en nuestra familia extendida, y menos aún para mi propia madre. Se volvió cada vez más amargada y aislada a medida que pasaban los meses, sus quejas sobre mi abandono se volvieron más estridentes y desesperadas a medida que la gente dejaba de querer escuchar. Los amigos se cansaron de su victimismo constante y su negativa a reconocer cualquier culpa en la situación. Los miembros de la familia extendida que inicialmente se habían puesto de su lado comenzaron a cuestionar su versión de los hechos. Lenta pero seguramente, se encontró más sola de lo que nunca había estado, su imagen de familia perfecta destrozada más allá de cualquier esperanza de reparación. Vivien y yo finalmente tuvimos esa conversación real, una discusión larga y difícil que dejó al descubierto años de resentimiento y malentendidos por ambas partes. Se disculpó más genuinamente de lo que había pensado que era capaz. Y yo acepté su disculpa, aunque nuestra relación nunca sería lo que podría haber sido si nos hubieran tratado por igual desde el principio. Estábamos construyendo algo nuevo entre nosotras, algo más pequeño y cauteloso de lo que debería ser la hermandad, pero algo real de todos modos. En cuanto a mí, pasé el primer aniversario de mi partida navideña de una manera que se sintió perfectamente correcta. Me compré una hermosa pieza de joyería, algo que había admirado en el escaparate de una tienda durante años pero que siempre me había sentido demasiado culpable para comprar. La usé para cenar con Josephine y su novio, celebrando no solo la festividad, sino la vida que había construido desde que salí de la casa de mi madre sin nada más que un llavero de $3 y un corazón lleno de tranquila resolución. Al recordar ese viaje de la humillación a la libertad, no sentí más que gratitud por el momento en que finalmente me elegí a mí misma. El dolor había sido real y las pérdidas significativas, pero la libertad que había ganado valió cada difícil paso en el camino. Había aprendido que no se puede servir de una taza vacía, que no se pueden salvar relaciones con personas que se niegan a ver tu valor, que a veces lo más valiente y amoroso que puedes hacer es alejarte. Y mientras levantaba mi copa por el nuevo año que se extendía ante mí, rodeada de personas que me amaban exactamente como era, supe con absoluta certeza que la mejor venganza no era la ira ni la amargura ni la confrontación dramática. La mejor venganza era simplemente esta: vivir bien, amar plenamente y nunca más aceptar menos de lo que merecía.